SER Podcast. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Con Ismael Serrano, cantautor sombrío de melodías tristes y contemplativas por excelencia, podríamos decir, saludamos a Luis López Carrasco. Bienvenido a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis es cineasta y escritor. Estuvo con nosotros en la SER hace 2 o 3 años presentándonos El Año del Descubrimiento, un documental multipremiado sobre la lucha obrera a partir de las protestas en Cartagena, en Murcia, en 1992. Nos decía entonces Luis que quería enriquecer la imagen que nos hemos dado a nosotros mismos como sociedad acerca de nuestra historia presente. Y es algo parecido a lo que sigue haciendo en El Desierto Blanco, que acabas de publicar con Anagrama, Premio Herralde de Novela. Enhorabuena. ¿Qué significa para ti este premio, otro más? Pues la verdad es que me hace muchísima ilusión, la verdad, porque la literatura siempre ha sido una actividad que he disfrutado como lector, pero también como escritor pues era algo que la actividad diaria profesional y luego el cine pues me impedía hacer, ¿no? Escribí un libro de relatos de ciencia ficción hace 10 años y no había podido volver a ponerme a escribir. Entonces que esta nueva obra, esta novela, gane el Premio Herralde. Para mí el Premio Herralde, yo trabajé de librero unos años también y bueno, digamos que ha sido también Anagrama como me ha formado como lector, y el Premio Herralde era un premio, pues yo qué sé, que desde El Mal de Montano a las recientes Lectura Fácil o Nuestra Parte de Noche, pues era como un premio que yo le he tenido siempre muchísimo aprecio. Entonces esto para mí es realmente una felicidad que no puedo ni asimilar. ¿Trabajaste de librero en una librería o en un gran centro? En un gran centro. Vale. En El Desierto Blanco, Carlos, el narrador, desde un futuro, recuerda el mundo en el que vivió en este primer cuarto de siglo XXI, las personas que le acompañaron, las transformaciones que vivieron o sufrieron. Carlos es el narrador, el hilo conductor de esta historia, pero también podríamos decir que esta novela es un conjunto de relatos. Cada capítulo casi se podía leer de forma independiente. Nos cuenta una historia, un conjunto de personajes o de situaciones diferentes, ¿no? La verdad es que se puede pensar que los 5 capítulos del libro sí que son 5 segmentos que poco a poco vamos descubriendo cuáles son las relaciones que tienen entre sí. El hilo conductor, desde luego, es este narrador, Carlos, al que luego se va a ir sumando su pareja, que luego va a ir recibiendo unos mensajes también de su hermano. Y claro, hay una cuestión con la novela, que es que podríamos decir que la trama principal, que atañe a Carlos y a su pareja, que desde un futuro, desde un lugar al que han emigrado, nos recuerdan nuestro presente, esa trama central está un poco en off. Y una de las gracias del libro era plantearlo quizá como un rompecabezas de historias que funcionasen de manera parcialmente autónoma, pero que a la vez como conjunto, y en especial en la última página del libro recogieran absolutamente todas las historias para lanzarnos un poco a ese futuro. Son historias que en cierta medida radiografían un poco una generación que se ha curtido en una crisis tras otra. Hoy una generación a la que se tacha de frágil, generación de cristal, consentidos, mimados, que no conocen lo que es el esfuerzo o el sacrificio. Tú eres del 81, hay muchos temas en la novela por los que te quiero preguntar, pero así de primeras, ¿es este un homenaje a esa generación, la tuya y las que han venido después, que podríamos resumir en jóvenes precarios con sueños y aspiraciones frustradas, truncadas? Hombre, desde luego es una memoria generacional. Mira, yo cuando era adolescente o cuando tenía 20 y pocos años, pero también de adolescente, como que siempre me noté un poco de huérfano de historias. Como persona nacida en España, como que veía la televisión, veía películas, bueno, pues de pronto Barrio de Fernando León, de repente alguna película de Miguel Albaladejo, pero como murciano, como perteneciente a una zona a lo mejor un poco periférica, tenía la sensación como que había muchas cosas que contar y como que muchas historias que han acontecido a diferentes generaciones y barrios y grupos sociales no se habían contado, no sabía muy bien por qué. Tengo mis teorías, luego las hablamos. Entonces sí que había un empeño por mi parte de narrar. Es verdad que esta generación que se come la crisis y las generaciones posteriores sí está habiendo una literatura que habla en primera persona de ello, pero bueno, me parecía importante
contar cosas que nos atravesaron y que en parte de la novela tiene que ver con la emigración de una enorme cantidad de personas cercanas a mi alrededor, amigos, amigas que se tuvieron que marchar a otro país. Y son cosas que han pasado recientemente y parece como que se nos han olvidado rápidamente. Y me apetecía contarlas desde vivencias cercanas. De hecho, la pandemia ya parece también que la hemos olvidado. Leo un fragmento. No me extraña que este país sea una mierda, de verdad que no me extraña. No me extraña que no levantemos cabeza, no me extraña que nos gobiernen unos putos caciques. Es normal, nos lo merecemos, por mediocres, por cutres, por cobardes. Estamos gobernados por imbéciles, estamos dirigidos por imbéciles, estamos empleados por imbéciles. No me extraña que nos hayamos ido todos a la mierda. Y en otro capítulo se formula la siguiente pregunta. ¿Somos culpables de pertenecer a una generación? ¿Qué grado de responsabilidad tenemos los jóvenes? ¿Es lo que nos merecemos? Bueno, claro, de hecho, curiosamente, esta primera parte es precisamente la pareja del narrador, que es un programa de radio en el que no ha podido trabajar, que ahora que estamos en la radio me acuerdo de ello. Digamos que, vale, ese primer monólogo, que lo expresa una persona que de repente se queda sin trabajo porque la echan de las prácticas por una serie de malas prácticas, valga la redundancia, para mí recoge unos sentimientos que yo creo que había en 2011, 2012, 2013, de una sensación de enorme decepción y de desolación que te llevaba incorporada rabia. Yo creo que esa rabia está en el 15M, esa rabia hacia unas generaciones previas que habían desatendido o habían generado unas inercias. O sea, había como una situación de malestar, de alto malestar. Eso me parece que el libro lo coloca en el año en el que se desarrolla ese primer capítulo, y lo que tú comentas acerca de una generación culpable es algo que dice la suegra. Dice la suegra de este personaje, la madre de Carlos, que es precisamente las generaciones previas, las generaciones de mis padres, la enorme también desorientación y frustración y sensación de decepción de que muchas de las cosas en las que creían, muchos de los valores en los que creían, se vienen abajo en el 2010, 2011, ¿no? Y entonces existe esa pregunta de la responsabilidad generacional, que es una pregunta que en el libro aparece porque creo que eran preguntas que se estaban dando en esos años. Luego, con el correr de los años, pues digamos que yo, aunque la novela es una memoria en cierta medida generacional, yo soy del 81, pero creo que los nacidos también y nacidas en los 90 y más adelante se pueden sentir muy identificados, identificadas. Que me parecía interesante que en la novela, comparecieran diferentes generaciones. Es decir, también es una memoria familiar y, bueno, yo creo que la respuesta que dice la suegra de si somos culpables por pertenecer a una generación, todos somos culpables por el mero hecho de pertenecer a ella. Yo creo que con el arte lo que debemos intentar también es como no ofrecer recetas simplificadoras, no enemistar generaciones, sino entender cuáles son los puntos en común y saber que todas estas dinámicas son muchísimo más complejas, y eso es a lo que intento atender con este libro. Lo que pasa es que hay algo como muy triste de desarticulación generacional que vivimos en esas épocas y que me parecía importante contar desde mi percepción. A propósito de la suegra, un tema recurrente en tu obra es el franquismo y el antifranquismo, la larga sombra del franquismo, presente todavía en algunas empresas y en la sociedad. De hecho, hemos visto estos días en la calle a gente muy joven, además, reivindicando el franquismo, el nazismo, la ultraderecha, sin ningún tipo de pudor. Hablabas de la rabia del 15M. ¿Qué nos está pasando con esta otra rabia que se está manifestando ahora en las calles? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Yo creo que la rabia del 15M produjo una serie de dinámicas, ¿no? Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista vecinal, desde el punto de vista de las mareas, desde el punto de vista de las plataformas antidesahucios. Yo creo que el 15M nos abre la época. Parecía que el mundo era inmutable, que las cosas eran las que eran, y el 15M de pronto nos permitió pensar que otros mundos eran alternativas posibles y nos repolitizó. Yo creo que eso siempre habrá sido positivo. Lo que pasa es que luego, 10 años más tarde, nos hemos comido una pandemia, una crisis de inflación, una guerra, y luego se han ido perdiendo fuelle, que yo creo que luego
las mayores politizaciones, que son las que se dan en los barrios, que son las que se dan en asociaciones, que son las que se dan a nivel micro, siguen funcionando y suelen mantener buena salud. Lo que pasa es que creo que ahora estamos en un momento quizá de cierto agotamiento. Y cierto agotamiento dentro de lo que fue esa emergencia transformadora. Y ahora está apareciendo pues la reacción. Evidentemente, fenómeno impugnador que no se hace con el poder, históricamente recibe una reacción a cambio, ¿no? Y la reacción se ha organizado de manera global y es algo a lo que atiende el libro de manera quizá muy sumergida, muy por debajo, como poco a poco, yo lo llevo viendo desde hace muchísimos años, como expresiones racistas, xenófobas, homófobas, de ultraderecha, iban apareciendo en los lugares más insospechados. Y se han naturalizado a través de una serie de discursos que han intentado como criminalizar precisamente a esa izquierda transformadora, y en ese intento de mantener el status quo, defender privilegios y criminalizar a izquierdas transformadoras, pues se ha amparado y se han legitimado y naturalizado pues una vuelta a expresiones fascistas que no veíamos desde finales de los años 70, a lo mejor, con esa capacidad de generar ruido. Lo que pasa es que eso no sé qué significa, pero es algo que a mí me preocupa, es algo para lo que estar preparados y es algo que en el libro he querido como incluir. Esas corrientes subterráneas que cuando se hacen con el poder o cuando ya son demasiado violentas y presentes, ya es demasiado tarde. El Desierto Blanco atrapa desde el principio. El comienzo del libro, el capítulo 1, La superviviente, es buenísimo y genial. Describes cómo era el proceso de selección en una conocida empresa en el año 2011, pero te digo yo que era igual en el año 2001, 10 años antes, porque tuve una compañera de piso que se sometió al mismo proceso de selección en un gran centro comercial que vende películas, libros, videojuegos. Dices en un momento del libro, o escribes, o dice uno de los personajes, que aquello que no se nombra no existe. Tú no das nombres para algunas cosas, para otras sí, no importa. Lo interesante es cómo era y cómo es ese proceso de selección, cómo convierte a estos jóvenes candidatos, casi todos veinteañeros, casi todos que se dedican o han estudiado Bellas Artes, salvo uno de ellos que es más mayor, que no es un veinteañero, cómo convierten a estos seres humanos en una ficción o en un juego al que se someten. ¿Qué nos dice de la cultura laboral dominante? Bueno, lo vamos a explicar. Es una dinámica de grupo en la que 9 personas tienen que imaginar, 9 desconocidos que van a una entrevista laboral, tienen que imaginar que están en un globo, que son los 9 últimos supervivientes de una guerra mundial, ¿no?, que ha exterminado a la población, y tienen que llegar a una isla, pero como el globo está perdiendo helio, tienen que decidir quién de esas personas se tiene que tirar al mar, ¿no? Eso genera esto que aparentemente a mí me parece, como cuando me han hablado de estos procesos, es como que es sofisticado para trabajos también a lo mejor no demasiado bien remunerados. Esto tiene ideología, claro, porque de repente literalmente te están diciendo que conseguir ese trabajo es sobrevivir, ¿no? Es una especie de sálvese quien pueda, y tienes que argumentar tu permanencia en ese lugar enmascarada en esta ficción catastrófica en una especie de dinámica de sálvese quien pueda, ¿no? Claro, esto para mí me parece que esconde pues toda una ideología y una manera de entender los procesos de selección. Y esto, pues, esa adrenalina produce precisamente dinámicas como muy insolidarias, ¿no? Que yo creo que probablemente sean ya una manera de decirte cuál va a ser un poco el funcionamiento dentro de la empresa. Y ¿qué poder tiene ahí el arte? ¿Cómo defendemos la permanencia del arte? Porque cada uno de estos candidatos tiene una profesión. Hay una médica, una botánica, un cazador, una pescadora, un carpintero, una ingeniera, una veterinaria. Qué importante puede ser una veterinaria en una isla, eso lo sabemos en el capítulo 2. Hay una jueza, hay un albañil. ¿Quién es imprescindible si tuvieran que sobrevivir en una isla, empezar de cero? Pero parece que siempre el arte y la cultura es lo último por lo que apostaríamos, ¿no? ¿Qué capacidad, qué posibilidades de supervivencia tendría ahí un escritor, un periodista, un pintor, un cineasta? Claro, sí, bajo ese punto de vista, el que primero que lanzarían al océano sería aquel cuya actividad principal fuera la de la imaginación.
A mí lo que me parecía interesante era la idea de cómo estamos rodeados muchas veces de ficciones. De repente parece que la capacidad de la imaginación, del juego de rol, de la fabulación, hasta eso se lo ha apropiado las dinámicas de recursos humanos tan exigentes o asesinas como esta. Y una de las preguntas que se hace el libro es ¿qué lugar es el que ocupa la imaginación en la actualidad? ¿No? Es decir, la posibilidad de la aventura, la posibilidad de fabular, hasta qué punto parece que la realidad en la que vivimos es la que es, ¿no? Como que el capitalismo neoliberal nos plantea un estado de cosas que parece que no se puede modificar. Creo que el lugar que ocupe la imaginación en la cultura de su tiempo está relacionada con la posibilidad que tiene una sociedad de imaginar otros mundos alternativos, y eso es una pregunta política en última instancia, y es una pregunta que se hace el libro, porque parecería en el libro que la imaginación solo sirve precisamente para las ficciones que ampara una multinacional o un gran centro de consumo. El Desierto Blanco es un ejercicio de memoria, de paisajes, aventuras y de nostalgia, también de imaginación, como decías, una gran oda a la imaginación. Leo otro par de fragmentos. La melancolía requiere tiempo, requiere, digámoslo así, trabajo. La melancolía es una elaboración, quizá la nostalgia sea un hábito que alguien me inculcó cuando era niño. Me parece bastante probable que la nostalgia sea un hábito aprendido, un modo de relacionarnos con el mundo. Así de autoritaria y arbitraria es la nostalgia, que echamos siempre de menos lo anterior. ¿Vivimos instalados en la nostalgia? ¿Es el futuro tan incierto que creemos que cualquier tiempo pasado fue mejor o que necesitamos refugiarnos en un metaverso, en la imaginación? Bueno, a ver, aquí hay muchas cosas y el libro intenta transitar por ellas. Yo en mi obra cinematográfica, en solitario, ¿no? Con El futuro y el año del descubrimiento, una de las cuestiones que me preocupaba era la idealización de épocas pasadas, la idealización de la transición, la idealización del año 92, que todo eso está bien, que hubiera elementos positivos, pero me preocupa como que la idealización no admite matices, no admite crítica, ¿no? Y entonces siempre me ha preocupado, me parece además que yo soy una persona melancólica y nostálgica y creo que escribo estas cosas como para curarme de ella, porque creo que la nostalgia inmoviliza. Creo que la nostalgia en última instancia es reaccionaria. Y tanto con El futuro como con El año del descubrimiento he intentado como producir antídotos contra la nostalgia. Y eso es algo que atraviesa este libro, porque en los pasajes que comentas, el hermano del narrador, ¿no? Le dice que la melancolía requiere trabajo y esfuerzo. Y ocio en última instancia. Es decir, que a lo mejor la melancolía y la nostalgia son sentimientos que a veces se pueden permitir las clases acomodadas, ¿no? Es decir, hay un tema de clase social dentro del libro, y es que Aitana, la pareja del narrador, que pertenece a otra clase social, mira ese regodeo en la nostalgia de la familia burguesa de su pareja con una cierta distancia. Es que yo no me puedo permitir estar triste porque tengo otras cosas en las que pensar. Y de ahí un poco lo que comentabas. Dicho lo cual, sí, desde los Yo fui a EGB, desde estas ideas de que la música parece que solo parece remitir al pasado, como que las producciones culturales que nos rodean desde hace 15 años parece que solo se pueden alimentar del pasado. Diferentes generaciones idealizan y mitifican su juventud o su adolescencia, y creo que hay una cierta tendencia a la nostalgia y a la melancolía, y creo que eso en última instancia es algo que uno puede hacer de manera privada, pero que no se puede colectivizar. Estoy totalmente en contra de colectivizar la nostalgia y convertirlo en una especie de objeto de consumo masivo. Ya no te voy a preguntar entonces por los hijos de la burguesía y el clasismo, pero a propósito de esto de colectivizar, también hay mucho de meritocracia, de discriminaciones de todo tipo, de edadismo, becarios, falsos autónomos, enchufes, historias de fantasmas en una sociedad dominada por la propiedad privada. ¿Es quizá la destrucción de lo público, la desaparición de lo colectivo, de la comunidad, lo que más te preocupa o uno de los grandes males de nuestro tiempo presente y futuro? Bueno, a ver,
A ver, lo que pasa es que la sociedad se ha derechizado tanto después de la caída del muro de Berlín, me voy a ir al 89-91, que cuestiones que antes te defendía un partido socialdemócrata más o menos blandito en los años 80, ahora parece que son cuestiones comunistas bolivarianas, ¿no? En ese sentido sí que creo que los procesos de privatización del espacio público, los procesos de turistificación, los procesos de privatización de la educación, los procesos incipientes de privatización de la sanidad nos coloca en un lugar que son procesos en los que llevamos instalados desde hace 35 años, nos coloca en un lugar de enorme vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad probablemente nos impida tener tiempo para pensar el mundo que queremos. Y claramente hay que reforzar de la manera que sea, ya sea a nivel vecinal, a nivel asambleario, a nivel red de amigos, a nivel red de familias escogidas, a nivel del nivel que sea, a nivel Twitter, a nivel redes virtuales. Hay que volver a tejer alianzas y redes un poco para que podamos pensar en cómo recuperar lo público y cómo recuperar una manera de pensar comunitaria. Lo que sucede es que de alguna manera la sociedad de consumo, y amparada un poco por este capitalismo y en el momento en que no sé, es que me estoy yendo un poco por las ramas, pero se antoja complicado. Digamos que se antoja complicado porque llevamos como mucho tiempo bajo un paradigma de consumo, bajo un paradigma principalmente individualista, con prácticamente ninguna referencia global como la que pudiera haber antes, con una institución como la Unión Europea, que a partir de la Agenda y el Tratado de Lisboa se convierte también en un bloque neoliberal. ¿Y qué sucede? Que, claro, la gente está frustrada porque creo que hay una mayoría social que quiere que vuelva un poco el estado, no de bienestar exactamente, sino de consumismo del anterior a la crisis, ¿no? A mí me preocupa que las recetas pragmáticas y socialdemócratas de los partidos de la izquierda propongan parchear para intentar volver a ese mundo que ya no va a volver. Ya no va a volver porque estamos ya en otra circunstancia energética, geopolítica y sobre todo climática. Entonces creo que tenemos que pensar otras maneras también de organizarnos políticamente, porque a mí realmente lo que me preocupa es que al final la frustración de esos sujetos de clase media aspiracional que quieren volver a esa época de vacas gordas, de consumo, de vacaciones, de segundas residencias, etcétera. Como eso ya no va a suceder, porque no puede suceder, poco a poco se acaben refugiando en recetas autoritarias y populistas. Entonces, me preocupa que tengo la sensación en la actualidad como que estamos un poco en un momento como de repliegue, en un momento normal de que necesitamos certidumbres, pero ya no sirven esas recetas presentistas, individualistas y hedonistas de los primeros 80. Esa especie de socialdemocracia liberal ya no sirve. Ya no sirven esas recetas y me preocupa que ya no haya nadie en ningún partido de izquierda que se plantee realmente un replanteamiento general de cómo funciona el mercado y cómo funciona nuestro sistema. Me he ido un poco, me he ido, pero es que ya está, me ha salido así. Todas estas reflexiones profundas, filosóficas y sociológicas están además salpicadas con mucho humor, porque es que es una novela muy divertida, hay frases muy ingeniosas, diálogos, situaciones, y además a pie de página, Carlos se dirige al lector y a pie de página sabemos que nos está hablando desde un futuro porque hay explicaciones para esos lectores o futuras generaciones. ¿Quién fue Irene Villa? ¿Qué supuso el terrorismo de ETA? ¿Qué era un CD? ¿Qué fue el TDT? ¿Quién fue Zapatero? Algunos programas o series de televisión míticos. Tenemos un problema de memoria, porque esto no es que no lo vayan a recordar dentro de 15 años, sino que es que hoy muchos jóvenes no saben de qué les estamos hablando cuando hablamos de todos estos temas. Bueno, claro, a ver, lo que he comentado antes, no sé si está en el libro, son vuelos sin motor que yo me lanzo porque la pregunta era tan profunda que me he ido por ahí. Bueno, digamos que había un planteamiento con este libro y era que el narrador en un primer momento no se define mucho, no sabemos muy bien desde dónde nos habla y no sabemos muy bien desde cuándo nos habla.
Una manera de ir introduciendo ese extrañamiento o ir introduciendo esos elementos de ciencia ficción, desde luego están planteados desde los tiempos verbales que él emplea, pero una de las ideas que se me ocurrió fue empezar a poner notas al pie, como si este narrador muy atento y muy solícito, pensando en sus lectores, dijera, oye, como esto sucedió hace tanto tiempo, os voy a explicar que cuando se menciona a José Luis Rodríguez Zapatero fue esta persona, ¿no? Como ir introduciendo un extrañamiento temporal precisamente a través de estas notas al pie. No era tanto una cuestión de memoria, sino una cuestión de ir produciendo como una cierta extrañeza ajena, o sea, como una sensación de, hey, me siento un poco ajeno a lo que me están contando, aunque sea algo tan reciente, precisamente porque el narrador lo está contando desde un lugar lejano. Y a lo mejor lo está escribiendo para unos lectores y lectoras que, por los motivos que sean, que se van descubriendo a lo largo del libro, no pueden realmente saber a qué cuestiones así coyunturales o culturales o históricas de esa sociedad española del 2010 en adelante. Me ha recordado mucho, no sé si la has leído y si no te la recomiendo, a Los empleados de Olga Raven, también con anagrama, que nos situaba también en un futuro lejano donde convivían humanos y máquinas o inteligencias artificiales a bordo de una nave espacial y cómo echaban de menos su vida en la Tierra, y hablaba un poco de la deshumanización y cómo al final seguimos también discriminando y tratando mal al diferente. Hay una reflexión aquí que atraviesa todos los capítulos y que tiene un poco que ver con esa reflexión que hacía Olga Raven sobre qué nos hace humanos y qué nos hace máquinas, y es qué es la civilización. ¿Dónde reside la base de la civilización? ¿Cuáles son esas normas que nos ponemos tanto en la vida real como en los juegos, en la ficción, para hacer posible la convivencia, que evitan esas normas que seamos monstruosos e incivilizados? Esto es porque nos hemos vuelto ya completamente incivilizados, hemos abandonado esos acuerdos de convivencia. ¿Era esta una reflexión que a ti te interesaba también? Bueno, recogiendo también un poco cuál es el lugar de lo colectivo, de lo comunitario en la actualidad, y con respecto a la convivencia y la civilización, por ejemplo, una de las cuestiones que atraviesa la novela es por qué una determinada época ha producido culturalmente muchas distopías, ¿no? Porque parece que una de las dificultades que tenemos para imaginar tiene que ver con el hecho de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? En palabras, creo, de Mark Fisher, si mal no recuerdo. Que lo catastrófico y lo distópico nos haya atravesado es algo que aparece en el libro, porque incluso uno de los personajes es guionista y trabaja haciendo eso. Eso tiene una serie de implicaciones, a veces ideológicas, a veces sociales, a veces de diferente índole, pero el libro se pregunta por ello, y también se pregunta por ello porque el libro, a medida que va avanzando, se va internando cada vez más en el futuro. Entonces, claro, pensando en las partes finales del libro, yo no quería que el libro transcurriera o caminara por los habituales paisajes devastados, distópicos, de crisis energética o de crisis de suministro que solemos ver en las ficciones más colapsistas. Al final, porque una ficción colapsista no tengo yo muy claro que te ponga las pilas desde el punto de vista del calentamiento global, y porque también me parece necesario que también la ficción intente proponer utopías, aunque sean muy pequeñitas, aunque sean vecinales, y quizá en algunos de los fragmentos finales del último capítulo del libro sí propongo otras modalidades de convivencia, otras modalidades de comunidad, y quizá la posibilidad de que la escasez nos descubra una nueva manera de ser solidarios los unos con los otros, ¿no? O sea que esa nostalgia con la que convives no te impide ser optimista, o por lo menos imaginar con optimismo otros futuros posibles. Sí, bueno, como que la nostalgia es un asunto que me reservo para la privacidad y lucho contra ella cada mañana. Y de lo más íntimo a lo más global, también podríamos decir que otro de los personajes de la novela son los espacios que habitamos, desde una casa y toda esa memoria que alberga una casa y lo difícil que es enfrentarse a una mudanza al planeta Tierra. Sí. Sí. Sí, o sea, sí, hay casas, hay poblados costeros, hay urbanizaciones que se han quedado a medio construir,
Hay diferentes modalidades de desierto, probablemente, a lo largo del libro. Hay una memoria de una casa, de unas personas que se están a punto de mudar, pero también hay una memoria de una casa en la que alguien se refugia, como las ficciones de las que hablabas antes, y donde también apunto los peligros que pueden esconderse en las casas que tienen exceso de memoria, ¿no? Por así decirlo, y cómo a veces esos viajes que aparentemente son tan gratos y que nos permiten volver a disfrutar de aventuras y de juegos infantiles, a veces pueden quizá no tener salida o no tener escapatoria. Y eso también conecta con los peligros de esas memorias nostálgicas o de esos paraísos infantiles tan cómodos y tan acomodados que se nos olvida, muchas veces solo están a disposición de las clases más privilegiadas. Pues los seres humanos podemos convivir con lo impensable con una rapidez sorprendente. Luis López Carrasco, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.